Hola gente, ¿cómo va? Bueno, hacía mucho que no, sí, sobre todo para los adolescentes, si se lo quieren mostrar a sus niños, esto es muy sano. Son cuentos de terror, me lo regalaron, si alguno no vio los cuentos anteriores, en la playlist la pueden buscar, o relatos de terror. Socorro, que lo escribió Elsa Bornerman, que era una autora pero fantástica. Mi mamá siempre me decía que era muy buena autora. Y acá lo ven, dice infantil. Creo que es a partir de los, no sé si acá lo decía, de los 10, 12 años. Acá lo dice. Miren, aquí. Lástima que hace espejo, pero bueno, ustedes igual lo van a entender. Desde los 10 años. Así que es para niños. Bueno, hoy nos habíamos quedado en los Mujins, fue el último relato. Este es un relato larguito, así que prepárense. ¿Sí? La casa viva. Al comenzar su cuento, la familia Alcobre estaba cenando en el comedor de su confortable piso ciudadano. Era una familia tipo, padres y 2 hijos. Juan, el padre, y Claudia, la madre. Componían un matrimonio joven. En cuanto a los hijos, Marvin tenía 14 y Greta 12 cuando sucedió la historia que los comprende como protagonistas. Era diciembre o principios de enero, según lo indicaba un árbol de Navidad instalado en un rincón de la sala, y a cuyo pie se encontraba un bello pesebre de cerámica producto de las manos de Greta. Ella era una apasionada por esa artesanía. Todos estaban alegres durante aquella comida. Acababan de comprar una casa de vacaciones. Su conversación giraba entonces en torno a esa importante adquisición. Juan, está ubicada sobre la que va a ser la avenida costanera de La Resolana dentro de unos años, más cerquita del agua imposible, como ustedes querían. Claudia, es una casa preciosa y está puesta a nuevo. Todavía no me explico cómo tuvimos la suerte de conseguirla por la mitad de lo que en realidad vale. Greta, ya me imagino, seguro que papi empezó a pedir descuento y descuento como hace cada vez que le toca comprar algo. Marvin, y terminó mareando a los de la inmobiliaria que se olvidaron algunos ceros en el de la cifra de venta. Claudia, nada de eso, el precio que pagamos por la casa es exactamente el que la inmobiliaria fijó. Bien barato, sí, aunque cueste creer. Juan, lo que pasa es que en esta época la situación económica del país, bueno, entonces con tal de vender. Greta, ¿cuándo viajamos a La Resolana? No doy más de ganas de conocer nuestra casa del mar. Marvin, el viernes, nena, ¿no lo viste? Claudia, no bien tu padre y yo salgamos del trabajo, alrededor de las 8 los pasamos a buscar. Juan, mejor a las 9, quiero hacer revisar los frenos y cargar nafta. Greta, Marvin y yo vamos a tener todo listo para el viaje. Marvin, la torneta y tu cargamento de arcilla, sin dudas. Greta, ¿y qué? Por lo menos voy a aprovechar las vacaciones para hacer algo más que nada, como uno que yo conozco. El esperado viernes de la partida llegó al fin y los Alcobres salieron en su auto rumbo a Villa La Resolana. Con la ansiedad que tenían por estrenar la casa nueva a los 320 kilómetros que los separaban de ese solitario paraje marítimo, se les antojaron 1000, sobre todo a los chicos. Arribaron al amanecer. La casa de vacaciones era verdaderamente hermosa, tal como los padres habían dicho. Amplia, totalmente refaccionada, luminosa, mueblada con exquisito gusto, decorada con calidez, parecía recién hecha.
Sin embargo, su construcción databa de principios de siglo. Greta eligió para sí una de las 4 habitaciones de la planta alta, la única que se abría un espacioso balcón terraza con vista al mar. ¡Qué vivo!, opinó Marvin. Ese fin de semana los 4 al cobre lo dedicaron a acomodar todo lo que habían llevado y darse unos saludables baños de mar en la playita que parecía una prolongación de la casa, tan cerca de ella se extendía. Tan cerca que habría podido considerársela una playa hasta privada, se puede decir. Además, alejado como estaba el edificio de los otros de la zona, a los Alcobres se les figuraba que toda la villa La Resolana formaba parte de su patrimonio. ¡Qué paraíso! Los padres partieron de regreso a la ciudad el domingo a la noche. Aún les restaba una semana de trabajo para iniciar las vacaciones. Partieron con 1000 recomendaciones para los chicos, como era de prever. Sobre todo que no se apartaran demasiado de las orillas al ir a bañarse en el mar, que no salieran de la casa después de las 9 de la noche, que se arreglaran para las comidas y bebidas con la abundante provisión que les dejaba la heladera en el freezer. Así no debían ir al centro del pueblo mientras permanecían solos, aunque no quedaba tan lejos de allí, y que por cualquier cosa los llamaran por teléfono. Es telediscado, ya lo probé para telefonear a los abuelos y los tíos y funciona perfectamente, les comenta la madre. Y papi acaba de conectar el contestador automático que trajimos a su estudio para usarlo acá durante estos días. Así nos quedamos tranquilos. Si nosotros necesitamos comunicarles algo con urgencia y ustedes están en la playa, tienen que escucharlo todos los días. Ay, mamá, ¿cuánto lío por 4 días locos?, protestó Marvin. ¿Algún otro consejito?, ironizó Greta. Sin embargo, excitados por lo que encaraban como su primera aventura de grandes, tomaron las recomendaciones de buen humor y prometieron a todo que sí. Antes de despedirse de los padres, los sorprendieron gratamente, colocando al frente del edificio un cartel hecho en cerámica por Greta y primorosamente pintado por Marvin. Decía: la casa viva. Si bien los chicos explicaron que se les había ocurrido bautizarla de ese modo porque les parecía que formaba parte de ella desde siempre, que en ese paraíso particular se sentían tan cobijados y cómodos como en el departamento del centro, lejos estaban de suponer que habían acertado con el nombre justo. Ya era cerca de la madrugada cuando Greta y Marvin decidieron ir a dormir. Habían estado jugando a los dados en la sala de la planta baja. Mientras subía la escalera de madera que los conducía a sus habitaciones, Marvin resbaló. Si no hubiera sido porque Greta logró atajarlo, ya que se encontraba 2 escalones más abajo, buen porrazo que se hubiera dado al rodar desde allá arriba. ¡Qué raro!, comentaban más tarde al observar la vieja gorra marinera que había ocasionado el resbalón. No es de papá, ¿cómo no la vimos antes? ¿Quién la habrá dejado en ese peldaño? La gorra era una de esas que formaban parte de los trajes marineros que solían usar los varones a principios de siglo. Qué extraño, ¿no? Más tarde, ya en su cuarto, en su cama, Greta sintió blandas pisadas que recorrían su balcón terraza. Sugestionada, eso es, estoy totalmente sugestionada por el asunto de la gorra, pensó. Encendió el velador, se levantó con decisión, haciéndose la valiente como cada vez que algo le producía temor. Prendió el farol de la terraza y de un tirón de la correspondiente soguita corrió los cortinados del ventanal. No había nadie allí, salvo la mesa y las 2 mecedoras de mimbre. Nadie ni nada. Dejó la luz encendida para calmarse y volvió a su cama. No vio entonces, por suerte, que una de las mecedoras empezaba a balancearse lentamente, como si alguien invisible la hubiese ocupado y mirara hacia adentro. La mecedora siguió balanceándose hasta el amanecer. Greta aún dormía
cuando unas huellas de pies descalzos, y no mucho más grande que las suyas, fueron formándose en la arena desde la parte inferior de la casa justo debajo de su cuarto y en dirección al mar. Las últimas se perdieron en las orillas y las olas se la tragaron de inmediato. Durante la mañana del lunes, los hermanos disfrutaron del mar y de la playa. Marvin estaba entretenido con su tabla de surf. Greta tomaba sol sobre una loneta, mientras que de ratos leía una novela de amor ultra romántica. De esas que si se pudieran retorcer como una toalla empapada, seguro que chorrearían almíbar. De pronto, el calor la venció y se quedó dormida. No habría pasado un cuarto de hora cuando la despertó una caricia húmeda sobre una mejilla. Sin abrir los ojos, protestó. «Ufa, Marvin, no molestes». La caricia recorría ahora su espalda. Era un dedo índice marcando suavemente el contorno de su columna vertebral. Sintió un cosquilleo. Ahí sí que abrió los ojos enojada. ¿Será posible que no puedas dejarme en paz? ¡Qué sorpresa! A Marvin podía contemplárselo en el mar, aún jugando con su tabla. Y debía de ser el reflejo del sol que le hizo ver a Greta algo así como la delicadísima forma de una mano de muchacho flotando un instante a su alrededor para enseguida desvanecerse en el aire en dirección al mar. La chica se inquietó. «Marvin», gritó entonces, «ya estoy achicharrada, vuelvo a casa, el sol me está haciendo ver visiones». ¿Dónde estaba Marvin? Un segundo antes, ahí frente a ella. «Marvin, Marvin», volvió a gritar. Entonces empezó a asustarse. «¡Marvin!». Su hermano salió del mar 5 minutos después, con la frente herida y sin la tabla. Greta lo vio corretear hacia ella, sujetándose la cabeza con ambas manos mientras le decía: «No pasó nada grave, un pequeño accidente, no sé cómo, pero la tabla se me escapó, caí al agua y la maldita volvió contra mi frente con la fuerza de 1.000.000 de olas». Más tarde, ya en la casa, Greta curaba las heridas de Marvin. «¿Te parece que vayamos a una farmacia? ¿Que llamemos a mamá?» «No, nena, no es nada. En 2 o 3 días ni cicatriz me va a quedar. Lástima que perdí la tabla». Ese lunes transcurrió sin que ningún otro episodio desagradable turbara la tranquilidad de los hermanos. Todo bien, todo al pelo, les contaba Greta esa noche a sus padres cuando ellos les telefonearon para saber cómo andaban. Después de la charla telefónica comieron, jugaron las cartas hasta casi al amanecer. Ambos dormían ya en sus cuartos en el momento en que algo empezó a agitarse por el aire en la habitación de Marvin. Producía un sonido como hilos de seda que el viento zarandeaba. El muchacho dormía profundamente y nunca se hubiera despertado debido a ese ruidito, a no ser porque de repente esa especie de madeja de hilos se depositó sobre su cara y se apretó contra ella, comenzando a quitarle el aliento. Al principio Marvin reaccionó instintivamente, dormido como estaba. Sus manos intentaban inútilmente desprenderse de esa maraña que amenazaba ahogarlo. Recién, cuando sintió su boca llena de pelos con sabor a sal, se despertó agitadísimo. Luchó con fuerza para librarse de aquello que a la luz del día que ya iluminaba media su cuarto pudo ver que era una cabellera, una abundante, ondulada y rubia cabellera que lo abandonó cuando Marvin estaba a punto de destrozarla a manotazos. Como si volara despacio, se movió de aquí para allá por el cuarto y de pronto salió por la ventana entreabierta en dirección al mar. Marvin se sentó en su cama, transpirado y con taquicardia. Tardó en reaccionar. La cabeza le hervía, el cuerpo también. «Tengo fiebre, qué pesadilla, demonios». Y recomponiéndose fue hasta el botiquín del baño en busca de aspirinas. «Si sigo así, le voy a hacer caso a Greta y vamos a ir hasta una farmacia para que me revisen la herida. ¿Se me habrá infectado? Flor de pesadilla tuve. Deliraba».
Y todo ese martes permaneció en el lecho atendido y mimado por su hermana, a la que no le contó ni una palabra de lo sucedido. Con lo miedosa que es, si le cuento mi sueño, capaz que quiere volver a la ciudad. Greta pasó las horas de enfermera improvisada junto a la cama de Marvin y muy entretenida con su modelado de figuritas de arcilla. Hizo varias, pero la que más le gustó fue un florerito en forma de bota. Las pintó a todas y las puso a secar sobre la mesa de mimbre de su balcón terraza. Cuando los padres los telefonearon, cerca de la hora de cenar, el informe de los chicos fue el mismo que en el día anterior. Todo bien, todo al pelo. El miércoles a la mañana, bien tempranito, después de comprobar que Marvin dormía plácidamente, Greta bajó a caminar por la playa. Volvió para la hora de desayunar, que había despertado a su hermano con una apetitosa bandeja repleta de tostadas y dulce de leche. Cuando intentó abrir la puerta de entrada a la casa, sintió que alguien resistía del otro lado del picaporte. La puerta, entre que ella empujaba de un lado y alguien del otro impidiéndole el acceso, se mantenía apenas entreabierta. «Vamos, Marvin, qué tontería, espero que abras de una buena vez». Nadie le contestó. Greta espió por el agujero de la cerradura y pudo ver una tela rayada como la de las mallas antiguas, aunque ella lo ignorara. «¿Qué broma es esta, Marvin? Que me abras de inmediato, te digo. Dale, bobo». Greta volvió a empujar. En esta oportunidad ya nadie resistía del otro lado, por lo que entró a la sala casi a los saltos, impulsada por su propia fuerza. «Y encima te escondiste». Greta se dirigió entonces al ventanal, separa con vigor ambos cortinados a través de las persianas como si fueran de aire y uno de madera. Escapó hacia la playa el reflejo de un muchacho rubio vestido con malla de otra época. Fue una visión fugaz. Greta soltó un chillido. Marvin apareció de repente en lo alto de la escalera, casi con la almohada pegada en la cara y protestando. «No se puede dormir en esta casa. ¿Qué significa este escándalo?». Durante el desayuno que tomaron en la cocina, Greta estuvo muy callada y pensativa. Pues le contó a su hermano el asunto de la puerta y la silueta transparente. Marvin revisó el picaporte, aseguró que estaba medio enmohecido, le echó unas gotas de lubricante. Tal como cuando había bautizado a la vivienda, la casa viva, nuevamente había acertado en la denominación de los raros fenómenos que se estaban desarrollando allí, pero tan sin sospecharlo. El muchacho trató de convencer a su hermana que allí no pasaba nada extraño. Pero lo cierto era que no podía dejar de pensar que si, aunque como varón le costaba reconocer sus propios miedos frente a Greta, pérdida de imagen seguro, y cuando ella le agradeció la cantidad de caracoles y piedritas con las que habían encontrado llena la bolsa de cerámica, Marvin le mintió y admitió haber sido él quien había juntado esos regalitos, pero la verdad era que no. Entonces, ¿quién? Después de almorzar y dormir una breve siesta, los hermanos decidieron bajar a la playa y juntar almejas. Cuando vengan, papi y mami, vamos a recibirlos con un festín. Y allá fueron los dos con baldes y palas y estuvieron recogiendo a los bichos hasta el atardecer. Cuando regresaron a la casa, encontraron las paredes muy sudadas, como si fueran organismos vivos que habían soportado estoicamente los 30 y pico grados de temperatura que había hecho esa tarde. En el sofá de la sala, la presión sobre los almohadones indicaba que alguien había estado descansando allí. En los peldaños de la escalera había huellas de arena que iban hacia la planta alta. Los hermanos hallaron explicaciones más o menos lógicas. Ninguno de los dos quería confesar que empezaba a sentir miedo. Mucho miedo. Después de hablar por teléfono con sus padres, Greta y Marvin salieron a caminar un poco por su playita particular. Estaban alegres. Después de la conversación, caminaron un poco, en realidad poquísimo, porque ahora ambos iban juntos y ambos pudieron oír
cómo eran seguidos por unas pisadas 2 o 3 metros a sus espaldas. Sin embargo, por allí no caminaban otras personas que los hermanos. Las pisadas habían partido cerca de la casa y llegaban casi hasta las orillas, hasta el mismo lugar donde Greta y Marvin sintieron pavor y regresaron. Como la noche había sido tan serena, pudieron observar a la mañana siguiente las marcas en la arena de sus propias huellas, más otras, esas que los habían seguido y que ahora a la luz del sol miraban cómo se perdían en el mar. Llamemos a mami, quiero que ellos vengan antes que adelanten el viaje o nosotros. Vamos. Los vamos a preocupar mucho y además, ¿qué les decimos? ¿Estamos asustados por un fantasma? Si el sábado a la madrugada ya van a llegar, dale, confianza, nena, no seré superhéroe, pero conmigo no va a poder un vulgar fantasmita. Después de todo, ¿estamos bien o no? Semi convencida, Greta dijo que sí. Cuando regresaron a la casa alrededor de las 8 de la noche, Marvin subió a darse un baño. Estaba convertido en una milanesa humana, después de haber estado en la playa. Greta sacudía las lonas antes de entrar cuando alcanzó a oír el pip del contestador telefónico anunciando que acababa de grabarse un llamado. Corrió el aparato. ¿Llamado? De mami, seguro, pensó. Puso en funcionamiento el rebobinador. Lo que escuchó le sacudió el corazón. Era la voz de un jovencito que decía: estoy enamorado de Greta. Amo a Greta. Quiero quedarme solo con Greta. Esas 3 oraciones, estiradas como goma de mascar, eran repetidas hasta que concluía el tiempo de grabación con un largo suspiro entrecortado. La chica corrió escaleras arriba. Iba a llamar a Marvin, angustiada, cuando ve el teléfono descolgado. Ah, con que fue él, qué broma siniestra me hizo el condenado, ya me las vas a pagar. Entró en el cuarto de Marvin, de puntillas, y colgó el auricular. Ahora va a venir aquí a vestirse, buen susto le voy a dar. Y Greta decidió ocultarse bajo de la cama. Ya llegaría Marvin, ya buscaría sus zapatillas y entonces zápate. Ella le tomaría las manos, creyendo como él creería que su hermana se encontraba en planta baja. Va a ver ese, se le van a alisar los pelos. Greta levantó entonces la colcha. Se arrodilló junto a la cama, empezaba a acostarse sobre el parquet cuando vio, junto a las zapatillas de su hermano, aquellos pies descalzos separados de todo cuerpo. Un par de pies de varón que salieron disparados de la habitación como al impulso de los gritos de la jovencita. Hasta acá llevamos 23 minutos. Es un relato largo este. Y el par de pies se encaminó hacia las escaleras y las descendió todo lo que daban. Greta continuaba gritando aterrorizada. Greta chillaba y gritaba. Pronto estuvo Marvin a su lado. Venía rengueando, le sangraba una rodilla. Casi me mato. ¿Qué te pasa? Al oír tus gritos corrí la cortina de la ducha y se me vino abajo con caño y todo. Menos mal que resbalé contra el bidet. Más tarde Greta le contó lo ocurrido. Marvin se vendaba la rodilla mientras intentaba calmarla y defenderse de la acusación de haber grabado un mensaje. Del asunto de los pies mejor no hablar. Cuando trataron de escuchar nuevamente el mensaje, no lo ubicaron, se había borrado. Te juro que yo lo oí, decía Greta. También vi pies debajo de tu cama. Está bien, hoy vamos a dormir juntos, Al rato trasladaron la cama de Marvin al cuarto de Greta, que era más amplio. Cerraron cuidadosamente todos los ventanales, persianas bien bajas incluidas, y dejaron encendidas las luces de la casa. A las 4 de la madrugada del viernes, unos timbrazos insistentes. Los dos se despabilaron enseguida, sobresaltados como habían pasado aquellas horas sin poder dormir en paz.
Los timbrazos continuaban, ahora también golpes dados contra la puerta principal y contra las persianas. ¿Quién sería? ¿Quién es?, preguntaban a dudo. Las voces de sus padres casi les provocaban un desmayo de felicidad. Se abalanzaban a la puerta, quitaron todas las trabas y finalmente la abrieron. Al rato los cuatro estaban instalados en la sala, tomando un reconfortante chocolate, los chicos y unas copitas de coñac, Juan y Claudia nerviosos como habían viajado. ¿Qué les pasó? ¿Contarles todo? Únicamente les dijeron que habían oído ruidos extraños y que por las dudas, por si algún ladrón... Mañana salimos con los kayaks, anunció el padre. Ahora a descansar todo el mundo. Greta fue al baño, iba a apagar la luz para regresar a su habitación cuando el rostro de un muchacho rubio, de abundante cabellera ondulada, se le apareció fugazmente en el espejo. La visión duró una fracción de segundo, el tiempo justo como para que la niña lograra ahogar un grito y correr a su cama. Les pidió a sus padres que le permitiera descansar con ellos, como cuando era chica. Un rato después, los cuatro al cobre dormían. Primero fue un chasquido proveniente de la cocina que nadie oyó. Enseguida otro, más fuerte que el anterior. Algo se estaba resquebrajando. Entonces se despertaron. En pocos instantes, esa pared quedó casi desnuda. Era la pared de la cocina. Los chicos se asustaron mucho, por supuesto, pero el padre opinó que se trataba de un mal pegamento. La madre puso en marcha el ventilador del techo para refrescar el ambiente cálido de la cocina cerrada. Charlaban acerca de lo acontecido sin darle mayor importancia. El último crack fue la alarma de que el artefacto amenazaba desprenderse. ¡El ventilador! ¡Levántense! ¡Salgan de acá rápido!, gritó el padre, mientras él también abandonaba su puesto a la mesa. Los cuatro consiguieron salir de la cocina con la celeridad necesaria como para salvarse de lo que podría haber sido una catástrofe. El ventilador del techo se desprendió, enloquecido. Indemnización, eso es, indemnización por daños y perjuicios. Le voy a pedir al incompetente de este arquitecto. Podríamos haber sido degollados. Ese inútil, protestaba el padre furibundo. Una vez que el nuevo accidente había pasado sin otra consecuencia. Cualquiera de nosotros podría haber caído degollado. Calma, Juan. El estudio no abre hasta mañana, hasta las 6 de la tarde, entonces calma. Qué mañana radiante la de aquel viernes, totalmente propicio como para tranquilizar los ánimos más alterados. Y el mar, con el oleaje ideal para salir a dar vueltas con los dos kayaks. Primero yo con papi, exclamó Greta mientras se apresuraba a calzarse el salvavidas. ¡Qué viva se quejó Marvin. El padre no los dejaba salir solos. La mamá ni soñar con que iba a encerrar medio cuerpo en esa canoa tipo esquimal. Así fue como Greta y su padre se lanzaron al mar. Marvin decidió nadar un rato. Ya bastante alejados de la costa, pero no tanto como para que pudiera considerarse una imprudencia, Greta y su papá disfrutaban del paseo. De repente, Greta vio unos brazos que salían del agua que se aferraban a su kayak, como si quisieran ponerlo al revés. ¡Papi!, gritó espantada. Los brazos que surgían del mar se forzaron y pronto la cabeza y el torso del muchacho estuvieron junto a lo de la niña. La cara hinchada, amoratada, los labios violáceos, la cabeza rubia de pelo abundante y ondulado. El mismo muchacho que le había parecido ver la noche anterior reflejado en el espejo del baño. ¡Papá, socorro!, volvió a exclamar Greta, una y otra vez antes que esos vigorosos brazos juveniles lograran dar vuelta a su kayak. Pronto empezó a sentir que se ahogaba, atrapada como estaba en esa pequeña embarcación. Sintió que la besaban, con desesperación.
y que aquellos brazos la arrastraban hacia las profundidades en un intento de llevársela consigo. Bueno, corto acá, ¿sí? Se van a quedar con la intriga, porque es muy largo este relato. Pero ahora en un rato vuelvo a subir cómo sigue, ¿sí? Porque quedan varias hojas, cómo sigue, ¿sí? Para terminarlo y no se haga tan largo el video. Bueno, lo dejo acá y en un rato seguimos. Espero que estén disfrutando este relato de terror. Mucho misterio. Vamos a ver qué termina pasando.